monumento va a estar más o menos a 10 kilómetros, pero sobre el camino que pasaba por enfrente de la casa de él. ¿Cómo definiría a Ricardo Iorio? Como un ser humano excepcional, independientemente de lo grande que fue. Él estaba muy orgulloso de su última etapa. Por supuesto que hay mucha gente que dice, no, en B8 era así, o en Almafuerte tal. Una y mil veces escuché esta canción. El escultor suarense Rodolfo Ropo March se encuentra trabajando en un monumento de 5 metros de alto para ser inaugurado el 24 de octubre del 2026 en coincidencia de la partida física del señor Ricardo Iorio. Dicho monumento estará emplazado en la zona del campamento. No será un lugar de fácil acceso. Solo llegará quien deba llegar. Idea que coincide con el pensar del referente del heavy metal. Señoras y señores, en la noche del vuelo del águila estamos telefónicamente comunicados con el señor Rodolfo Ropo March. Muy buenas noches, Rodolfo. Encantado de estar en tu programa. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir desasnando un poquito a mí y a los oyentes. Vamos a explicar dónde va a estar o dónde va a estar emplazado, dónde es esta zona del campamento, Rodolfo. Bueno, está en cercanías de lo que era su hogar, su casa. Ajá. Él vivía ahí y el monumento va a estar más o menos a 10 kilómetros, pero sobre el camino que pasaba por enfrente de la casa de él. Bien. El lugar es el lugar que él había elegido para hacerle un monumento a un cacique que estaba ahí en la zona, en el 1870, es el cacique Pichihuinca. Todo un símbolo, ¿viste? Porque era un cacique que tenía sus indios, sus tolerías, en inmediaciones de un fortín que estaba ahí muy cerquita, que es el fortín 27 de diciembre. Ajá. Y bueno, así que íbamos a hacer un monumento, él quería hacerle un reconocimiento, me había pedido que lo hagamos, y bueno, él partió y no se había concretado, así que tomé la decisión de que eso no quede como un sueño trunco, como él solía decir. Así que la idea principal fue hacer primero ese monumento. Inmediatamente surge, a través de familiares y amigos, surge la idea de hacerlo a él también, ¿no? Y hacerlo en ese mismo lugar. ¿Entonces va a ser algo combinado o es lo de Ricardo solo? No, va a ser combinado. Bien. O sea, la escultura de Ricardo va a estar en una pose erguida, pero va a estar combinada en el sentido de que se va a realizar el monumento exactamente como él lo diseñó, del cacique Pichihuinca, pero a diferencia de la idea original, que implicaba que el cacique iba a tener la lanza en la mano, va a ser Ricardo el que tenga la lanza en la mano. Esa lanza va a ser un mástil sobre el que vamos a poner la bandera nacional, y la postura de él va a estar adaptada a la figura recortada en ese monolito. Así que a través del monolito, desde un ángulo de 3/4, se va a ver a Ricardo como si él estaría haciendo la pose para que yo talle la figura del cacique. Yo creo que te mandé algunas imágenes. Sí, ya las compartí. Rodolfo, ¿qué tipo de relación tenías con Ricardo? ¿Fuiste de conocerlo a él, de compartir muchos momentos de intimidad? Yo fui durante 15 años chofer de él. ¿Chofer? También de una gran amistad que nos unió, ¿no? Pero hicimos miles y miles de kilómetros juntos. Digamos que tuviste la oportunidad de conocer a fondo su forma de pensar. Y de conocerlo en una situación totalmente atípica. Ajá. Más allá de verlo en un show o en un espectáculo, o incluso en una relación de amistad, compartiendo, como te digo, la intimidad de kilómetros y kilómetros en madrugadas, noches y aguaceros, como dice alguna de sus canciones. ¿Cómo, después de estos 15 años y del tiempo que ha transcurrido después de la partida de Ricardo, cómo definiría a Ricardo Iorio? Como un ser humano excepcional, independientemente de lo grande que fue en su género, en el ambiente musical, y independientemente de todo lo que significó para tanta gente, un ser humano único, con una calidez que ojalá todo el mundo sería así, siempre pensando en los demás, siempre pensando en algún amigo en problemas, siempre tratando de llevar alegría o de llevar alguna ayuda concreta, no de ideas sino concreta. Él era una persona totalmente de acción. Él nunca se quedaba con tendríamos que. Él, si le parecía que algo había que hacer, lo hacía y punto. En sus últimos años que vos pudiste compartir con él, ¿cuáles eran las cosas que le estaban importando? Viste que en el transcurrir de la vida de todo ser humano van cambiando
digamos, los objetivos propios de la edad o de la circunstancia, ¿no? ¿Cuáles eran las cosas que vos viste que le estaban importando a fondo? Hay una canción de Marcelo Verbel que dice: ¿qué será de todo esto cuando me haya ido? Bueno, él pensaba un poco en eso, ¿viste? ¿Qué es lo que dejaba atrás? ¿Cuál es el destino que nos iba a suceder como grupo humano, como nación? Muy preocupado por el tema de soberanía, de todos estos valores de patria, de familia que se están perdiendo. Eso lo preocupaba mucho. Bien, gracias por compartirlo. ¿Desde cuándo sos escultor o por qué sos escultor? Desde 1990 específicamente. En realidad yo empecé haciendo dinosaurios y mi primer trabajo, si se quiere, me lo encargó mi hermana, que es escultora también y artista plástico, y ella tenía una academia de Bellas Artes y un fin de año había que hacer algunas representaciones, alguna escultura. Entonces ella estaba haciendo algo con sus alumnas y me pidió si yo podía colaborar y hacer algo. Yo sabía soldar, no había hecho escultura hasta ese momento. Así que tenemos un hermano menor, que hoy ya es grande, pero bueno, en ese momento era chiquitito, Jeremías, que tiene una banda. Él era muy amigo de Ricardo también. Así que le hice para él un dinosaurio, porque era muy chiquitito. En esa época ni se hablaba de dinosaurios. Los únicos dinosaurios que habíamos visto eran los de los Picapiedra. Así que busqué Conocer y Saber, una revista, encontré una imagen y hice uno de 2 metros y pico. Quedó muy lindo, quedó muy lindo, era un mamarracho, pero estaba, para ser el primero, estaba muy aparatoso, muy vistoso, verdad que estaba bueno. Voy a comentarle a la audiencia que mirando tu Instagram pude ver de que también trabajaste un busto del Negro García López. Claro, del Negro García López hicimos un monolito que lo diseñó Ricardo. Ajá. Y me dijo cómo hacerlo, así como este del Cacique Pichihuinca, ese del Negro, lo había diseñado Ricardo y me dijo: mira, vamos a hacerlo con estas medidas, hacerlo con esta imagen, que es una imagen que el Negro tenía en un folletín, en el disco que justo estaban grabando el día que tuvo el accidente, y bueno, y así se hizo, y ese está hasta el día de hoy, ahí cerca de Torkins, en el lugar del accidente. Te voy a hacer una pregunta bien comprometida. Si tuvieras que elegir el mejor momento musical de Ricardo, ¿con qué te quedás? ¿Con B8? Ya sé que me vas a decir todo, pero B8 Hermética, Almafuerte, o el último tramo de Iorio solista. Mira, Ricardo Nexo era muy, muy específico. Ricardo siempre dijo y repitió: yo no quiero volver a tener 20 años, ni 15, ni nada. Él estaba muy orgulloso de su última etapa. Por supuesto que hay mucha gente que dice: no, en B8 era así, o en Almafuerte tal. O sea, él estaba muy orgulloso de todas sus etapas. Pero siempre lo último que él estaba haciendo era, para él, lo mejor que podía estar haciendo. Y él lo tenía muy claro, y por eso yo cuando lo represento, yo he hecho muchas esculturas de Ricardo. Después de su fallecimiento, muchos amigos me han pedido, hice muchas esculturas originales de él, y siempre lo representé en más o menos sus últimos tiempos, en una linda versión, pero más actualizada, porque a él no le hubiese gustado, inclusive, y con lo que vos me preguntás de su etapa musical, por supuesto que todas son brillantes, porque vos escuchás los discos de Hermética, de B8, de Almafuerte, y de Iorio solista, y de tangos y milongas y lo que fuera, la verdad que uno no sabe con qué quedarse, pero él siempre era muy específico en eso. Lo último que él estaba haciendo era lo que realmente lo estaba definiendo en ese momento, y para él era lo mejor que podía haber hecho. Así que el que tenga las ganas de sumarse, ser una parte de ese monumento de Ricardo, se comuniquen, o si no directamente al área monumento.iorio nos sumamos. Y está bien que se comuniquen conmigo, porque yo siempre tengo alguna palabra también de agradecimiento para todos los que pasan a ser parte de esto. Yo estoy tratando de responder absolutamente todos los mensajes que me han mandado, y te puedo asegurar que casi por cada colaboración hay un mensaje, y un mensaje hermoso, un mensaje donde cada uno expresa lo que él sintió por Ricardo, lo que significó Ricardo para él, en cuánto le ayudó, independientemente de que lo hayan conocido personalmente o no. Entonces eso es, ya lo he dicho en otras entrevistas, el gran homenaje a Ricardo va a ser ese, va a ser cuando yo le a conocer la cantidad
cantidad de gente que se sumó a esto. Entonces ese es el verdadero homenaje, más allá de la cultura, más allá de todo, más allá del doble homenaje, ese es el verdadero homenaje, el más sentido, el de su gente aportando para que eso sea una realidad. Y bueno, y esto por supuesto que es una idea que surge como un agradecimiento también a esa gente que tanto lo quiso. Merecen tener algo de su gran referente y que sea un monumento importante, no que sea algo que pase desapercibido. Muchísimas gracias, Rodolfo Ropo March, y bueno, gracias, y a seguir metiéndole a esa escultura, a ese monumento del señor Ricardo Iorio. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, estuvo muy linda. Seguimos en la noche del vuelo del águila.